Cambiamos de tema, vamos a uno más preocupante. La cifra de infartos en personas menores de 50 años, lo decíamos, ha sido bastante preocupante en los últimos días. Uno de los factores sería el aumento de consumo de drogas. Esta mañana conversamos con el cardiólogo Nicolás Beas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, preguntarle sobre esta cifra que es bastante preocupante respecto al aumento de infartos en menores de 50 años. ¿Qué estaría pasando, doctor? Buenos días. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que no es que haya aumentado más los infartos en los menores de 50 años, sino lo que está ocurriendo es que nos estamos viendo, ¿no es cierto?, involucrados en otros factores de riesgo que no nos teníamos tradicionalmente involucrados en nuestra mente. En ese sentido, el consumo de cocaína, ¿no es cierto?, y la relación con el infarto ya está descrito desde los años 60, con un boom en los años 80, 90, y últimamente hemos visto que las tasas de consumo sí han ido aumentando, y eso se ve catalogado, ¿no es cierto?, y se ve bien graficado en los estudios y en las estadísticas publicadas por Senda. En ese sentido, se ve que en el año 2010 hasta el 2012, que son las últimas estadísticas, sí existe un aumento del consumo de cocaína, sobre todo en estratos sociales bajos y estratos socioeconómicos altos, en pacientes bajo 35 años y sobre todo hombres más que en mujeres. Doctor, según este estudio del CEN del 2010 era 7 de cada 1000, el 2012 aumentó a 9 de cada 1000. 9 de cada 1000, incluso hay algunos reportes que, ¿no es cierto?, si uno va a cierta cifra, por ejemplo la región metropolitana, podría ser 1 de cada 100. ¿Ya? Por lo tanto, se han hecho bastantes cosas para disminuir el consumo de cocaína, pero aún así nosotros estamos viendo que las tasas siguen aumentando, no de forma exponencial, tal vez como el año 2007, que fue como el pic, pero sí se ha ido aumentando paulatinamente en aumento. Y en ese sentido, nosotros vemos también que ciertos estratos socioeconómicos bajos y altos, el consumo es bastante frecuente y bastante ligado, ¿no es cierto?, a la comunidad. Doctor, para que la gente vaya sabiendo de qué manera se ve reflejado los problemas en la salud, por ejemplo, en los menores de 50 años, porque es más común, más normal que los mayores de 50 ya sufran de infartos, pero ¿de qué manera afecta a los más jóvenes? Mira, la gente sobre 50 años, sobre todo sobre los 55 años, donde hacen los cortes la mayoría de los estudios, uno se ve afectado a los factores de riesgo tradicionales, ¿no es cierto? Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo. Entonces, en pacientes jóvenes uno tiende a no tener estos factores de riesgo y uno le agrega este factor de riesgo no tradicional, ¿no es cierto?, que genera bastante afectaciones a distintos órganos, como el cerebro, los riñones, el corazón. Y desde el punto de vista que me invoca a mí, ¿no es cierto?, del corazón, uno puede ver que la cocaína afecta directamente aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad del corazón, lo que lleva a un mayor consumo de oxígeno, hace que el corazón se vuelva un poco más hipertrófico, más grande, y eso genera, ¿no es cierto?, el perfecto sustrato para generar un infarto, siendo que el paciente no tenía ningún tipo de otro factor de riesgo, solamente el consumo de cocaína. Los que consumen cocaína, por ejemplo, ¿en cuántas veces más aumenta el riesgo de sufrir un infarto? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Si pacientes menores de 45 años que consultan un servicio de urgencia, un grupo consume cocaína y otro grupo no consume cocaína, el grupo consumidor de cocaína tiene 4 veces más riesgo de generar un infarto. Es decir, está en mucho más riesgo de aquel paciente que no consume. Doctor, por ejemplo, el manejo de estos infartos es distinto, por ejemplo, una persona que consume cocaína a la que una que no consume. Mira, la verdad es que sí, y eso nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, a través de nuestros estudios, de las reuniones que tenemos como sociedad de hemodinamia, que el infarto no es igual. Primero porque es una paciente joven, te dice un paciente de 35 años con un infarto, pucha que es raro, ¿no es cierto? Y segundo, desde el punto de vista técnico, nosotros podemos ver que sí hay algunas diferencias. Podemos ver 3 condiciones. Una, primero, que el vaso se contrae, se aprieta, y la verdad es que no hay enfermedad coronaria. La segunda posibilidad es que se generen trombos dentro de esta arteria coronaria, el cual el trombo es mucho más difícil de tratar, ¿ya? Es un trombo mucho más cicloso. Y por último, en pacientes de 35 años, ciertos jóvenes, por algún ejemplo, tienen arterias coronarias con aterosclerosis mucho más acelerada que los pacientes, ¿no es cierto?, que no consumieran. A lo que quiero decir, que un paciente de 35 años podría tener arterias de un paciente de 80 años. ¿Cómo cambia la vida de una persona de 35 años que sufre un infarto producto del consumo de droga? Te puedes imaginar que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, tener un infarto en un menor de 40 años, lo que implica, ¿no es cierto?, ir al doctor, ausentismo laboral, licencias prolongadas, ¿no es cierto?, tener que tomarse una tracalada de medicamentos, obviamente ya lo merma en comparación de un paciente que no ha tenido ningún problema ni ningún evento cardiovascular. Por lo tanto, lo primero, para la persona es bastante duro, ¿no es cierto?, tener que ya estar enfermo a una edad que no lo debería estar.
Segundo, ¿no es cierto?, genera un costo en salud bastante alto, tanto por consulta en servicio de urgencias como tratamiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya de la especialidad misma. Y lo tercero que quiero enfatizar, este paciente de 35, 30, 40 años tiene que vivir 40 años con la enfermedad. Por lo tanto, la posibilidad de que tenga eventos en el futuro es bastante alta. ¿En cuánto aumenta esa posibilidad? Más o menos son un 16% ya de un paciente versus que no consuma va a tener un evento en el tiempo, versus el que no consume. Por ejemplo, doctor, en este estudio decía que también se ve reflejado el aumento de consumo en mujeres, también en estado socioeconómico bajo. Eso Sí, también está pasando, también es preocupante también para... Lo que es bastante preocupante es que las cifras han aumentado de un año a otro, principalmente en las mujeres, ¿ya? Ese es el factor que está dando un poco que ese aumento de que comentamos al principio de un 7 en 1000 a 1 en 100, está dado más que nada que las mujeres están doblando el consumo en un año previo a otro. ¿Ya? Y eso también es bastante preocupante porque no estamos llegando, ¿no es cierto?, al problema mismo. De acuerdo a este estudio está ligado, imagino, que este consumo de drogas, tal vez al estrés que estamos viviendo en nuestra sociedad, también con mucho trabajo, mucha exigencia, mucha competitividad, ¿también va asociado a todo esto? Por supuesto que sí, ¿no es cierto?, la inestabilidad económica, la inestabilidad social, el tener que ser productivo, el que tener que estar 24 horas trabajando, todo eso genera, ¿no es cierto?, que uno esté más propenso a caer en alguna ayuda extra, ¿no es cierto?, y uno no se da cuenta todo el daño que le puede estar generando al organismo. Claro, son, decíamos, principalmente pacientes jóvenes, lo que se ve en este estudio, menores de 55 años, y se ve principalmente afectados gente de 35 años, que no es muy común verlo en nuestro país, pero está sucediendo y eso es lo que preocupa. Exactamente. Y por último, no es para estigmatizar a las personas jóvenes que han tenido infarto, porque también hay otras condiciones, ¿no es cierto?, condiciones genéticas que uno puede tener un infarto en pacientes jóvenes, pero uno dice, bueno, ahí no hay nada que hacer. En cambio, cuando uno dice... pucha, podemos afectar, ¿no es cierto?, podemos ir, ¿no es cierto?, y prevenir el consumo de cocaína, uno tiene que tener, ¿no es cierto?, una respuesta un poco más activa. De acuerdo a eso, ¿cómo se puede prevenir? Haciendo deporte, haciendo una vida sana. Por supuesto que las adicciones, ¿no es cierto?, no van solamente de decirle al paciente deja de consumir. ¿No es cierto? Está la comunidad, está la familia, están varios factores, ¿no es cierto?, por ejemplo, esto, de decir, oye, no es una droga recreacional, no es solamente para pasarlo bien, sino además te está provocando daño, ¿no es cierto?, al corazón, daño al cerebro, educar a la población, y eso es muy importante. Y lo otro es el control, porque yo creo que hay mucha gente que consume y, ¿no es cierto?, que no le da susto o le da miedo, está en un tabú, ¿no es cierto?, comentar lo que su familia se entere, y uno dice, bueno, ese paciente ojalá vaya a control, se controle con algún médico y pida alguna explicación qué cosas le podrían estar pasando. Doctor, ¿qué pasa en el caso si yo tengo un familiar, un conocido que sufre de un infarto? ¿Qué es lo que debo hacer en primera instancia? En la primera instancia, ante cualquier mínima duda, ¿no es cierto?, de dolor torácico, que uno sospeche que esto no es solamente una crisis de angustia, incluso haciendo uno pensando, no, esto es solamente una angustia, lo más importante es ir al servicio de urgencia, tomarse un electrocardiograma y que lo vea un médico. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo? El principal síntoma, ¿no es cierto?, que uno está descrito es el dolor torácico, ¿no es cierto?, este apretón de pie de elefante que uno lo aprieta, que se va hacia la mandíbula, que se va hacia el brazo izquierdo, que comienza con una sudoración, una frialdad, una sensación de desmayo. Ante eso ya muy probablemente está cursando con un infarto o una angina muy típica de infarto. Y ahí tiene que ir a la urgencia de todas maneras. Ok, doctor, muchas gracias, Nicolás Beas, cardiólogo, muchas gracias por estar hablando de este tema que obviamente nos preocupa como sociedad. Listo, muchas gracias. Muy bien, buenos días. Seguimos con más informaciones. Más de 300.000 vehículos salieron de la capital.